Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, chicas y chicos. Bienvenidos a la semana número 10. Esta semana, la semana número 10 del cuarto semestre, lo vamos a dividir en dos partes, ¿sí? En 2 semanas. Prácticamente esta semana la vamos a trabajar con la primera parte de este tema y la siguiente semana, que sería hasta el próximo martes, vamos a trabajar con la siguiente parte. De igual manera, el video ya va a estar eh, colgado en esta plataforma y en la plataforma de Facebook en donde hemos estado trabajando. Ok, recuerden también que, bueno, ¿por qué lo dividí en dos partes? Porque el tema es algo más largo, algo más laborioso y solo tienen un día para elaborarlo. Recuerden que si por alguna situación extraordinaria necesitan un poco de más tiempo, con mucho gusto, como ya me lo han hecho saber algunos de sus compañeros. Ok, comenzamos. Recuerden poner como título que la semana 10, hay que poner la fecha de esta semana, si es necesario también la fecha de hoy martes. Y vamos a poner también el título del tema, que es funciones trigonométricas. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo, lo que ya vimos la semana anterior sobre las funciones trigonométricas. Para que tengamos una función trigonométrica, ¿qué es lo más importante que debemos de saber? Ok, lo más importante que debemos de saber de este tema es que para trabajar con funciones trigonométricas tenemos que saber que vamos a trabajar con triángulos. Trigonometría es con triángulos o figuras con las cuales podamos obtener o trabajar por medio de triángulos y ángulos. En este caso, en funciones trigonométricas debemos de trabajar siempre con triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos, recuerden que son todos aquellos triángulos que en uno de sus lados tiene 90 grados, ¿sí? Por decir, si tenemos un triángulo que todos sus ángulos son iguales o todos sus lados son iguales, con ese no podemos trabajar funciones trigonométricas. Únicamente trabajaremos funciones trigonométricas con triángulos que sean triángulos rectángulos. Muy importante saber eso. Si recuerdan, en la clase anterior también vimos lo que es el cateto adyacente, que es el lado enseguida del ángulo. ¿De cuál ángulo? Del que vamos a trabajar. Ahorita les voy a poner aquí un pequeño ejemplo. Y el cateto opuesto, si recuerdan, es el lado que está enseguida de la hipotenusa y enseguida también del cateto adyacente. Es decir, que es el contrario del ángulo, el lado contrario del ángulo con el que vamos a trabajar es en el cateto opuesto. Y aquí les dejo este pequeño ejemplo en este triángulo rectángulo. Recuerden que siempre el lado más largo de la figura siempre es el que está enfrente del de 90 grados. ¿Sí? Ese se le llama hipotenusa. Hipotenusa es el lado más largo. Recuerden que lo vimos la clase anterior. Okay. Por decir, aquí en esta misma figura, para no complicarnos, si yo les digo, vamos a trabajar con este ángulo de aquí, con este de aquí, ¿cuál sería la hipotenusa? La hipotenusa siempre va a ser la misma, ¿no? El lado más largo o el que esté enfrente del lado de 90 grados. ¿Se fijan? Ok, ¿cuál sería el cateto opuesto? El cateto opuesto es el contrario, el lado contrario o el que está enfrente más bien del ángulo con el que vamos a trabajar. En este caso, la hipotenusa no puede ser su cateto opuesto porque está juntito. Este otro tampoco puede ser porque está juntito. Este es el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está enfrente y no está haciendo ningún tipo de contacto. ¿Sí? Ok, y el cateto adyacente, pues el cateto adyacente es el que sobra, que es prácticamente el que está enseguidita del ángulo que vamos a trabajar, que no es la hipotenusa. ¿Sí?
eso es prácticamente. Ok, vamos a seguir repasando los temas. Recuerden que habíamos visto un formulario en la clase anterior. Es muy importante, por favor, que lo tengan copiado, que son estas 6 formulitas prácticamente con las que vamos a estar trabajando en estas 2 semanas. Son estas 3 fórmulas, pero vamos a hacer todas bonitas si gustan a mano o a computadora y recortarla y forrarla con papel contact transparente o si gustan micarlo, ¿sí? O también en el cuaderno, pero muy cuidadito donde ustedes lo identifiquen. En este caso, esta es la que trabajamos la semana anterior y pues yo lo pasé aquí un poquito más con colores un poquito más bonito, aunque ni tanto, ¿verdad? Recuerden que este es nuestro formulario. Seno, coseno, bueno, seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, ¿sí? ¿Cuál sería el seno del ángulo? Recuerden que aquí, si estuvimos trabajando que este es nuestro ángulo, entonces nuestro cateto opuesto sería la medida de este. Nuestro hipotenusa sería esta medida, ¿sí? Este ángulo que está aquí, seno del ángulo, se refiere a este ángulo con el que vamos a trabajar siempre. El ángulo que está aquí en las fórmulas es el ángulo con el que vamos a estar trabajando, ¿sí? Muy importante que lo copien. Recuerden que ya se los he enviado por WhatsApp. Entonces tengan este formulario. Bueno, quedamos que este seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo, cosecante del ángulo, secante del ángulo y cotangente del ángulo. Ok, ya que recordamos lo que vimos en la clase anterior, les dejo la segunda parte del video de esta semana para que lo vean. Aquí recuerden que al final del título de cada video dice la parte del video.